Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves, día, semana de Tío Vivo. Un día parece que todo sube, un día parece que todo baja. Hoy estamos en ese día, en esos días, vamos a decir, donde parece que todo va hacia adelante, como dicen algunos, para adelante. Hoy, como sabrán, el juez ha enviado la exposición razonada al Supremo, donde considera al señor Ábalos en el papel principal de una organización criminal. Recuerden que aquí hemos hecho mucho hincapié en el hecho de que sea o no una organización criminal y no hechos aislados. Algo que se esperaba, pero que obviamente ha significado un terremoto, sobre todo por todo lo que significa y porque se ha señalado hasta en 4 ocasiones al señor Pedro Sánchez, el presidente, como el número 1. También aparece la señora Calviño en esa exposición razonada, Nadia Calviño, y vamos a ver cómo se desarrolla esto los próximos días. El presidente, por cierto, hoy ha comentado algo, digamos, en relación a lo que explicamos nosotros el otro día, ¿no? ¿Por qué nos cita? Recordarán hace unos días que hacíamos un programa, creo que era el día 18, donde hablamos que el presidente reconocía que había cesado al señor Ábalos por indicios que luego se habían confirmado y que no lo había denunciado. Pues hoy, sabedor de que esas palabras son un grave error, es curioso porque es difícil encontrarlas en redes. Es muy curioso y en buscadores parece que ha habido una orden del gobierno de que no aparezca esa búsqueda en las redes, pues hoy ha dicho que no lo despidió por nada de corrupción, que hoy volvería a tomar la misma responsabilidad y además extiende la responsabilidad a todo su gobierno, el presidente Sánchez, dando por hecho que el gobierno y sus miembros van a atender las responsabilidades por él. Se pone interesante, muy interesante. Aparece también uno de los personajes débiles de esta trama, que ya lo hemos dicho en los últimos días, que es la Jessie. Vamos a ver qué dice la Jessie, porque aparece bastante intensamente, no sabemos si tan intensamente como con Ábalos, pero muy intensamente, y va a ser interesante. Por cierto, Ábalos ya ha respondido a esa exposición razonada diciendo que sería muy cutre corromperme por 77.000 euros moviendo 13.000 millones. Hombre, señor Ábalos, nosotros no entraremos a decir si usted es cutre o no. Sería como preguntarnos si el señor ministro Puente es cutre o no. ¿Qué quieren que les diga? Cada uno tiene su opinión. Pero lo que debería saber el ministro Ábalos, que en estos casos, da igual que te corrompas por 77.000, por 1.000.000, por 2 millones. La cuestión es que si eres o no eres corrupto. Decíamos, personajes débiles de la trama, Jessie y Aldama, que empieza a ver que ya no es el personaje principal, aunque solamente es el que más sabe. Ante todo esto, avalancha de informaciones, y se nos ha hecho difícil establecer un orden, pero para seguir un poco el orden de la situación, hablaremos luego de Feijóo, que dice que es la putrefacción de Sánchez. Les reconocemos que no sabemos si usar estos términos son las palabras adecuadas en este momento. Les vamos a ser sinceros, nos genera muchas dudas. Ayuso dice que España es un estado policial y, curiosamente, otro de los líderes, vamos a decir, del PP, el señor Moreno, dice que recibirá encantado a Salvador Illa. Para que vean que algunos viven en otro mundo, en Narnia, señor Moreno. En un momento como esto, donde, vamos a ser sinceros, creo que nadie duda que si esta trama va de mascarillas, no haremos el chiste aquel que decían sobre la Jessie, ya saben el chiste aquel, que iba de las mascarillas. No seremos graciosos hoy. Se imaginarán que obviamente en las mascarillas, las de la boca, bueno, lo otro también puede ser de la boca, pero eso es otra historia. Pues en las mascarillas se pueden imaginar que el señor Illa pinta mucho, con lo cual parece la frase de hoy, de hace nada, unos minutos, del señor Moreno, que estaría encantado en recibir a ella, pues parece cuanto menos un error comunicativo importante. En fin, no se hizo la inteligencia para todo el mundo. Hoy hablaremos también del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha rechazado la querella del señor Camacho, del abogado de la señora Begoña, la tercera que se rechaza contra el juez Peinado. Está claro que no tiene un buen abogado y que la
estrategia no parece la más adecuada y algunos empiezan a plantearse, recuerden ese viaje a la India del presidente y su señora de aquí unos días, si no debería pedir alguna medida cautelar, alguna de las defensas. Estamos pensando, no sé, alguien que nos escuche, no sé, Astoir o alguna de estas asociaciones que están presentes en el caso, si podría ser producente solicitar la retirada del pasaporte de la señora Begoña Gómez. Porque, obviamente, a riesgo de fuga, ¿no? Porque estamos hablando de una trama corrupta. Y cuando su marido aparece en los papeles en la exposición razonada, cuando ella se ha negado a declarar, cuando ella atenta a diario contra el juez, hombre, pues no parecería una mala idea que alguna de las partes, aunque luego el juez estimara que no, pidiera la retirada del pasaporte de la señora Begoña como elemento interesante. Vamos a decirlo así. Saben que a veces los juzgados sabemos que todo el mundo se piensa que esto es blanco y negro. Hombre, no. Los juzgados también hay estrategias. Vamos a ver si alguna de las acusaciones se anima, en este caso, mientras tenemos a Montero, que hoy se ha dedicado a lo personal, aparte de eso de mascar chicle, en plan matón, etcétera, ya ha anticipado nuevas informaciones sobre el novio de Ayuso. Sorprendente. Esta señora, si nos pusieran un calendario de presidiarios, seguramente tendría un mes entero para ella. Es de lo más impresentable que corre por la política española. Jamás se puede entender que alguien así esté donde está. Siempre hemos dicho lo mismo de esta señora. Habría que mirar qué hacía cuando estudiaba la carrera. Cómo entró en los lugares donde trabajaba y qué hizo en esos lugares. Seguramente es muy lejano ya, pero saldrían datos muy interesantes de la señora Montero. Luego hablaremos de los cabreos que empiezan a ser cada vez más comunes. Hoy le ha tocado a la Guardia Civil por el mensaje del DAO a la UCO, del DAO de Marlaska, televisión e informativos por el control del gobierno. Madre mía, parece que algunos han nacido ayer. Luego nos iremos a hablar de que UGT, hablando de televisión, sugirió a los opositores que se afiliaran para garantizar la plaza. Recordemos que fue detenido un miembro de UGT del comité por la filtración de los exámenes. En el Congreso, hoy ha sido el día de más derrotas de las últimas, prácticamente de la legislatura. 8 derrotas ha tenido el gobierno, ya lleva 48 este año. Podemos empieza a oler sangre y dispara directamente al gobierno. No hay que olvidar que el partido mayoritario en esa coalición es Sumar, pero Podemos tiene sus diputados y son suficientes para tumbar cualquier cosa. Luego nos iremos a hablar como penúltimo tema de Puigdemont, que dice que va a presidir Junts. Recuerden que dijo que si no ganaba se retiraba de la política, pero claro, ¿dónde se va a quedar muerto este hombre? Vamos a decirlo así de claro. Mientras, por cierto, se ve que está negociando con Zapatero en Suiza. Zapatero, otro de los candidatos a los postes de prisioneros de la cárcel. Y acabaremos con de esas noticias que se han movido en redes y que nosotros queremos poner una posición clara. Intentamos, saben que cuando las cosas se complican, creemos que es el momento de apelar a la calma y la tranquilidad. Es algo que no lo está reconociendo mucha gente y les somos sinceros, que dicen, hostia, nos va muy bien porque en momentos así lo fácil es exaltarse. Saben que se han convocado unas protestas delante de Ferraz y miren, vamos a decirlo claramente, se ha desmarcado hasta Vox, lo cual es para darles un aplauso. Porque está bien que un partido que habitualmente exagera los gestos, vamos a decirlo así de claro, y perdón, y no decimos ahora con ganas de ofender, tenga la suficiente capacidad para darse cuenta que ahora no es ni el momento ni el lugar buscar un enfrentamiento en la sede Ferraz ni en ninguna sede. No es el momento de estas historias. Saben que cuando hay movimientos así complejos, nosotros siempre hacemos una reflexión y es ¿qué se gana y quién gana? Si imagínense que se monta la de San Quintín, vamos a exagerar, hasta con muertos. ¿Ustedes quién creen que ganan?
en una situación así? Pues seguramente gana el gobierno. Y parece que se han dado cuenta en Vox de que ese no es el camino. No lo habían convocado ellos, pero se han desmarcado. Y nos parece una reflexión muy interesante, y más en un día complejo como el de hoy, donde la gente está sobreexcitada, vamos a decirlo así de claro, y donde es necesario mantener al máximo la calma y la tranquilidad. Porque hoy ha sucedido lo que era previsible que iba a suceder, es decir, la exposición razonada del juez al Tribunal Supremo, donde principalmente se habla de que el papel principal de la organización criminal, porque se define como organización criminal estos hechos, es el de José Luis Ábalos. Pero no solo es que citen a Ábalos, sino que abre la puerta a que se pueda también imputar al propio presidente Sánchez, al que se le llama número uno directamente, porque lo es, y al que es citado al menos en 4 ocasiones en el informe de unas 30 páginas aproximadamente, un poquito más, de la exposición razonada del juez. También es citada la señora Nadia Calviño. Y miren, muchas veces nos recuerdan algunos oyentes, sobre todo cuando hemos hecho conferencias, coloquio y tal, nos han recordado en muchas ocasiones, oye, nos gustaría hacer cosas para, como se hacía antes, nos dicen aquello de enviar emails y no sé qué. Pues miren, les damos una idea. Con esta exposición, con la aparición de la señora Calviño en reuniones clave para decidir algo que parece corrupto, ¿qué menos que escribir al Banco Europeo de Inversiones, a todos los miembros, están en la web, y explicarles, cada uno que lo haga de forma individual, obviamente, esto cada uno ya en castellano, que tiene el servicio de traducción, cómo se puede permitir que Nadia Calviño siga un minuto más de presidenta de ese banco, cuando hay indicios, una exposición razonada de que algo huele mal en su actividad como ministra. Miren, en esto hay que ser muy contundente. Y a veces, lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay que ser elegante. Simplemente nos debemos preguntar si alguien que puede acabar encausada e imputada puede estar llevando las riendas del Banco Europeo de Inversiones. Quien se anime, que entre directamente en Google, Banco Europeo de Inversiones, contactos, y allí pueden divertirse un rato con la señora Calviño. Que ya saben que el sofá Calviño para nosotros siempre ha sido uno de los personajes más absurdos de este gobierno, más vagos, por cierto, y que con menos afecto ha dejado allá por donde ha pasado. Con lo cual ya se brindó, lo hemos dicho más de una ocasión, con champán cuando se largó de Europa, se brindó también cuando la enviaron de nuevo a Europa desde Madrid en el ministerio, y les aseguro que a la primera que puedan la largarán del BEI. A la primera que puedan, y esto es muy grave, la largarán del BEI. Pero hay más curiosidades en todo esto. Han sido las manifestaciones de Sánchez al cabo de un rato, de conocerse la exposición razonada, donde ha dicho que él no despidió a Ábalos por corrupción. No, él lo hizo por una remodelación del gobierno. Y que volvería a tomar la misma decisión sobre el tema de Air Europa. Además, extiende la responsabilidad a todo el gobierno, como diciendo, oiga, que esto no es una cosa personal, que si somos una trama criminal, lo somos todos o no lo somos ninguno. ¿Saben esta chulería a veces que pierde al presidente? Que con lo de hoy confirma lo del programa del día 18. Gracias, Pedro. Donde recordarán, el título era muy evidente. El presidente cesó a Ábalos por indicios de delito y no lo denunció. Y no es que nosotros nos inventáramos las palabras, nos hemos preocupado en buscarlas. Porque les aseguro que no son tan fáciles de encontrar. Las hemos encontrado curiosamente en un medio suizo. Ya me dirán por qué leches esta frase
no aparece. Y es muy curioso porque usted pone la frase entera en Google y aparece este medio suizo y nuestro programa. Parece que nadie más lo escuchó. Y la frase es de hace unos días: el gobierno y yo, como secretario general del PSOE, actué con contundencia hace 8 meses, 5 días después que se dieran a conocer públicamente algunos de los indicios que ahora, efectivamente, parece que se han constatado por parte de la Guardia Civil y de la UCO, ha señalado Sánchez. Dijimos hace unos días que era un grave error, un gravísimo error, porque estaba admitiendo que había despedido a Ábalos, lo había cesado, por un delito que no había denunciado. Y es un error muy grave, más siendo presidente, reconocer un delito que se hace delante de sus morros y simplemente decir: oiga, tú fuera, pero yo no me preocupo. Hoy se ha dado cuenta, bueno, se dio cuenta hace unos días, según parece, de que era un error. Yo lo he intentado rectificar, con lo cual confirma sus palabras del otro día, porque esto no es el hecho de que mienta o no mienta. Vamos a ser sinceros, que en el caso de Sánchez sabemos que tampoco es tan difícil darse cuenta de que es un mentiroso compulsivo, sino de que si juntas las palabras del día 18 y las palabras de hoy, Sánchez está admitiendo un delito. Y algunos creen que no solo es que admite un delito, sino que tácitamente ese delito confirma su posición de número 1, de líder principal de la trama, organización criminal le ha llamado el juez. Vamos a ser concretos. Y confirma su presencia en todo este, diríamos, escándalo, pero no es un escándalo, es una trama corrupta, son unos chorizos, vamos a decirlo así de claro, que pone las cosas muy complicadas para el presidente. Muy complicado, porque es probable que a partir de ahora ya no se hable del caso Koldo, sino del caso Sánchez. No se hable de Ábalos, que parece que sigue creyendo, no sabemos si en los Reyes Magos, pero vamos a decirlo, es que de Ábalos a veces es complicado intentar poner palabras en su boca. Ha contestado a la exposición razonada diciendo que, literalmente, les cito: qué cutre sería si me corrompo por 77.000 euros. Supongo que está hablando de lo de la Jessie. En fin, le ha salido caro el polvo. ¿Qué cutre sería si me corrompo por 77.000 euros moviendo 13.000 millones? Lo primero, José Luis, esto no va de cantidades, va de si te corrompes o no. Lo segundo, tampoco va de que un juez diga si eres cutre o no, que eso podríamos decirlo a veces que es hasta una evidencia. Y no hace falta que venga una señoría a decirlo. Y la tercera, que es lo más grave, ¿qué pensamos? Como consejo, y vamos a decir de amigo, pero no conocemos al señor Ábalos, creo que nos hemos cruzado alguna vez en el ascensor del Congreso. Pero, miren, como recomendación, no sigas creyendo a Sánchez, que no te va a salvar. Tu única salida a día de hoy es hablar, cantar, como ha empezado a hacer Aldama, como hará seguramente tu amiga Jessie. Porque hay un personaje curioso en toda esta trama, que es la Jessie. Vamos a llamarle así. El juez incluso dice la 20 minutos, cada uno que interprete lo de la 20 minutos en el sentido que quiera interpretarlo, que aquí es libre el pensamiento, que está claro que es el personaje más débil de toda la trama. Pero también debería empezar a entender el señor Ábalos que el personaje de la Jessie solo le puede imputar a él. No creemos que los 20 minutos también los pasará con Sánchez, vamos a decirlo así, con lo cual creemos que el conocimiento del presidente debe ser cero o escaso.
Cualquier otra cosa sería bastante sorprendente, ¿eh? Bueno, si quieren imaginar algún vídeo que haya por ahí raro. Pero realmente la Jess es un personaje débil, que aparece de casualidad, cobrando sus servicios según parece, y que de repente, pues, el colorín colorado, que queda muy bonito para explicar a los amigos, pues se ha convertido en una cita en el auto de exposición razonada. Y Jesse, ese colorín colorado, te delata bastante. Lo dice algo así el juez como, en fin, con eso se confirma todo. Jessie solo tiene un camino ahora mismo. Seguramente ella se ha beneficiado, sí, se ha beneficiado del piso, se ha beneficiado de los trabajos, de los temas, digamos, que le han afectado a ella directamente. Y no es lo mismo que recibir prebendas de otro aspecto. Aunque técnicamente se pueda considerar lo mismo, tiene un valor diferente, porque podía incluso alegar que era por su supervivencia, no física, obviamente, si no decimos porque el tren de vida, etcétera, etcétera, pero que no tenía que ver con una ansia, digamos, de corrupción. Es complicado, pero esa defensa podría funcionarle. Pero claro, esa defensa podría aceptarlo incluso en un momento dado la Fiscalía para reducir su pena si canta. Porque si no canta y dice que ella lo único que era estaba enamoradísima de Ábalos porque le traía flores en primavera y cada 9 de noviembre sí, sin tarjeta, sin... ¿Saben aquella canción? Pues si explica eso, Jessy, vas a tener un problemón. Aparte de la parte social, porque cuando se popularice tu imagen, difícilmente vas a poder estar en un país como este. Porque este país hay temas que, curiosamente, por mucho que muchos se digan de izquierda, es bastante clasista y cerrado. Y así se suma automáticamente con esta exposición razonada pues al grupo de Aldama. Ábalos está ahí que entro o no entro, a ver si entro los cantantes o no. Aldama, que también, curiosamente, con la exposición razonada pasa a una segunda fila. Y es algo que él sabe. Por eso hablaba los anteriores días. Porque él es consciente, como el que más, que él tiene fuerza cuando es el máximo responsable. Cuando no, seguramente le puede pasar como aquel señor de los bigotes, que le va a caer la condena máxima y va a pringar por otros. O Aldama acelera sus declaraciones, o las navidades seguro que las pasa en la cárcel, y ya veremos cuántas navidades pasa en la cárcel. Y todo esto obviamente es un escenario dantesco, es un escenario, lo hemos dicho más de una ocasión, que si fuera otro país dirías, por Dios, pero qué país más degenerado, ¿cómo puede ser un presidente, su mujer, que luego hablaremos de su mujer, su hermano, su cuñado, su padre, todos metidos en el mismo escenario, vamos a decirlo así de claro? Y la realidad es que ante esto, hombre, algunos pensamos que la definición de Feijóo, que es que esto es la putrefacción de Sánchez, pues parece un acelerón. Porque algunos pensamos que cuando se juega al prisión, señor Alberto Núñez, lo que no puede ser es jugar al prisión sin haber hecho presión. Porque puede dar la sensación de que hasta hace 2 días, pues no iba contigo, y ahora esto es putrefacto, que putrefacto solamente lo es. Pero algunos esperan de un potencialmente nuevo presidente, que esto ya lo hemos explicado otros días, algo más. Que cuide más la comunicación, que no se deje llevar, porque si no puede dar la sensación de que se arrima al viento ganador cuando toca. Porque, por ejemplo, Ayuso dice que esto se está convirtiendo en una España, se está convirtiendo en un estado policial. Y ella tiene argumentos para decirlo, por todo lo que ha sucedido estos días, estas semanas y estos meses.
El PP parece que vuelva a esas tres almas, la de Ayuso beligerante, la de Feijóo a la deriva, y luego nos aparece un señor que parecía que estaba medio desaparecido, que era el señor Moreno, que vamos a decirlo así, si nos escucha, señor Moreno, cuanto más habla, más se equivoca. Usted es de esos candidatos que gana puntos con la boquita cerrada. Y ha dicho hoy que estaría encantado de recibir a Salvador Illa. Y no hay que ser Einstein tampoco de la judicatura para darse cuenta de que si todo va de las mascarillas, de las de la boca, no de las otras, pues Salvador Illa en cualquier momento puede aparecer. Porque no hay que olvidar que el señor Illa es el que aprobó contratos de cientos de millones de euros a empresas sin domicilio, con pagos anticipados. Bastante más grave que lo de Ábalos. Pero Moreno necesita salir, necesita intentar mostrar una imagen, no sabemos de qué. La realidad que transmite es que es de estos políticos que no se entera de nada, que vive en el submundo de los políticos, de los abracitos, amiguitos, seguro que le felicita cuando es su cumpleaños, le envía un mensaje. En fin, de esta gente que no entiende ni pisa la calle. Que si eso lo traspasamos a otros ámbitos, pues por ejemplo al tema de los abogados, pues el señor Camacho sería un Moreno más, vamos a decirlo así, el abogado de la señora Begoña, que se va equivocando día tras día. Ya explicamos que era el boyé de los penalistas, es decir, aquellos que hacen mucho ruido y luego pierden todo. Y hoy se ha confirmado con ese rechazo de la tercera querella contra el juez Peinado por parte de Begoña Gómez. Ya había rumores, vamos a decirlo así, de que se estaban planteando cambiar de abogado. En fin, se han dado cuenta tarde, creemos que muy tarde, porque está claro que la estrategia de Camacho pues no pasa por nada, vamos a decirlo también claramente. Además, se pueden surgir nuevos problemas, porque se imaginarán que si aparece citado el marido de Begoña en un tema llamado organización criminal, pues el vincular una cosa y otra, pues puede ser cuestión de un papelito, un mensaje o cualquier cosa que aparezca en esos pendrives o en ese disco duro de Ábalos. Y aquí quizá alguna de las acusaciones del caso de Peinado debería plantearse, pues mañana, vamos a decirlo así, solicitar al juez Peinado la retirada del pasaporte de la señora Begoña Gómez, que recordemos se va a la India en unos días con su marido. Creemos que es un tema simbólico, vamos a decirlo así de claro. Seguramente el juez no lo estimaría, pero sería interesante ver el razonamiento, porque aquí cuando se juega de presión, se habla de presión, hay que jugar a todos bandos. No vale decir que miren que los malotes presionan al juez y nosotros somos tan buenos que le dejamos trabajar sin presión. No. Hay que presionar en todos lados. Y es una prueba de fuego, sería una prueba de fuego que alguna acusación pidiera la retirada del pasaporte de la señora Begoña, porque obligaría al juez a hacer una exposición en 24 horas sobre los motivos para no hacerlo. Porque en estos casos mediáticos, como recordaba el otro día un juez, tienen que hilar muy fino. Si fuera pedir la retirada del pasaporte a ustedes o a mí, seguramente el juez diría sí, no, y se quedaría tan ancho. Pero ahora hay que argumentar todo. Y estaría bien porque nos permitiría conocer hasta qué punto el juez valora el riesgo de fuga o huida de la mujer del presidente. Vamos a ver si alguien coge el cable y lo hace en las próximas horas esa solicitud. Porque hoy con todo esto que ha pasado, pues ha habido también sesión del control del Congreso con la mayoría de ministros fugados en Portugal, donde por cierto no han hecho mucho caso a Sánchez. Sánchez quería proponer el corredor Madrid-Lisboa y Portugal quiere el corredor Oporto-Vigo.
para que vean, cada uno a su historia. Pues en el Congreso hemos tenido a Montero, que ha estado en lo personal, aparte de mascando chicle y haciendo unos gestos muy extraños. Esta señora realmente debería tener asistencia médica y psicológica porque no se entiende. Muchos denotan, saben que esto nos gusta, esta parte, que estos perfiles psicológicos, cuando empiezan a ver la derrota, empiezan a tener tics nerviosos que los delatan rápidamente. Y parece que podría ser el caso de la señora Montero, que pueden imaginarse que la chiqui también sabría alguna cosa de esta trama, perdón, organización criminal. Porque además ha hecho una cosa de esas muy feas. Ha anticipado que en breve habrá más informaciones sobre el novio de Ayuso. En plan mafieta. Tú no me digas nada, que yo sé muchas cosas de ti. Pero ¿qué cojones es esto de una vicepresidenta del gobierno? En fin, lo de la señora Montero es para, seguramente sí que hacer 4 capítulos de esa serie de la Moncloa para darnos cuenta de cómo se ha podido llegar a esto. En un día donde además los cabreos aumentan, la Guardia Civil por el mensaje del DAO de Marlaska a la UCO, televisión por el control del gobierno, los opositores porque UGT les sugirió a Televisión Española que se afiliaran para garantizar su plaza. Vergonzoso, recordemos que ya fue detenido un miembro del comité de UGT, para que vean que esto no son actos individuales, esto es algo colectivo. Todo en un día que en el Congreso ha sufrido el gobierno 8 derrotas, lleva ya 48 este año. El día de más derrotas en el Congreso. Nadie se fía ya de nadie. Y Podemos, pues ha hecho oposición dura hoy. Belarra ha recordado a la ministra Rodríguez las casas que tiene y esta le ha contestado diciendo que todas sus propiedades valen menos que la de Pedrito e Irene. Siempre es divertido cuando esta gente de ultraizquierda se pelea, porque sacan de mierda hasta el final. Está claro que Podemos huele sangre y quiere desmarcarse porque huele que ellos pueden aglutinar a mucho votante socialista que con todo lo que sale y saldrá se sentirá abandonado. Mientras tenemos en el otro extremo de Europa, bueno, en Bruselas, en el medio de Europa, a Puigdemont que dice que quiere presidir Junts. En fin, lo de Puigdemont, ¿qué quieren que les diga? Siempre fue un cobarde. No en el maletero, sino antes cuando era un chivato, etcétera, etcétera, cuando se enamoraba y esas historias. En fin, ya lo hemos explicado muchas veces, no nos vamos a aburrir. Pues recuerden que dijo que si no ganaba las elecciones se retiraría. Vino, hizo hacer el ridículo a los Mossos, se fue y ahora dice que ha de presidir Junts. Parece que está copiando el modelo de Sánchez de cambiar de opinión. Mientras, por cierto, negocia con ZP, seguramente Zapatero, y nosotros insistimos en algo que muchos se pueden sorprender, mucha peor persona que Sánchez, un tipo peligroso, muy peligroso, Zapatero, y vamos a decir algo que creo que hemos insinuado, pero vamos a decirlo con contundencia. Sánchez tiene un problema, que es, perdón, su puto ego. Sánchez solo se quiere a sí mismo. Oiga, mire, ese es un problema que debería haber acabado en un psiquiatra seguramente, yo qué sé. Vaya usted a saber, tratamiento médico no sabemos si hay, pero seguramente en un psiquiatra o algo parecido. Pero en el fondo, y a algunos se va a sorprender, eso no le genera ser una mala persona, porque al menos se quiere a sí mismo. Fíjense que Zapatero ni a sí mismo se quiere, vive del rencor y del odio hacia seguramente su infancia, hacia seguramente lo que ha vivido, y es un personaje en ese sentido peligroso, que solo quiere crecer a través del odio, y que si nos hicieran aquello de una terna, de que no es nuestro caso, obviamente nos dijeran, ¿quién prefieres que acabara en la cárcel? Pues miren, pues seguramente nosotros creemos que mucho antes Zapatero y Sánchez, miren, en todo caso, pues desfilando en desfiles o haciendo de modelo de anuncios de comida de perros, yo qué sé, por el perro Sánchez, que tanta gracia le hace. Y
Hombre, algunos días también podría estar, porque seguramente se ha beneficiado, y hombre, formar parte de una organización criminal tiene sus qués, entre ellos obviamente acabar en la cárcel. Y a todo esto, pues aparecen movimientos desde redes que piden unas protestas, noviembre caliente o algo así. Les confieso que no me sé mucho el nombre, para protestar delante de Ferraz las próximas semanas. Noviembre porque, como quien dice, ya estamos acabando el mes. Pues creemos que es un error. Y fíjense que hasta Vox se ha desmarcado del mismo y no quieren saber nada. Porque en estas situaciones siempre, desde la calma y la tranquilidad total, hay que pensar a quién beneficia ahora que se quemaran las calles. A la gente de bien, que estamos pagando los impuestos, a los autónomos, que tenemos que hacer 28.000 horas para poder sobrevivir, a las empresas, que llega a final de mes y no saben dónde ponerse, a los trabajadores tampoco, no. ¿A quién le va a quemar las calles? ¿A quién le va a quemar las calles cuando el partido del gobierno y su presidente se están quemando solos? Si alguien se está quemando a lo bonzo en una plaza pública, ¿para qué quemar los edificios de alrededor? ¿Qué ganamos? Perder la atención, que a lo mejor alguien diga, hostia, hay que echar agua, pues le echamos al bonzo también agua y que no se nos queme. Y que luego nos explique su historia, hoy es que un error. Y algunos van más allá. Más que algunos creen que es un error, es una estrategia lanzada desde la Moncloa para intentar, en el alboroto, sobrevivir. Aquí saben que no vamos a decir nunca, hemos dicho vayan o no vayan a un sitio o a otro, cada uno es libre de hacerlo, y creo que unas cosas magníficas de este canal es que la gente tiene una capacidad de análisis mucho más brillante de lo que ustedes creen, hablo de muchos, de la mayoría de los oyentes, y no lo vamos a hacer, de decir que vayan o no vayan, pero sí que nos gustaría que todos pensaran, aquellos que les ha pasado por la cabeza ir, ¿qué aporta? ¿Qué aporta ir y quemar Ferraz? ¿A quién beneficia? Que hagan esa reflexión. Y luego, obviamente, decidan. Nosotros saben que eso de quemar y esas cosas no nos gusta nada. Nos gusta la calma, la tranquilidad, el relax, el descanso. Por cierto, si a alguien le interesa, mañana cumplimos años, el día 25, o sea, mañana, quiero decir, el programa de mañana, que ya no son pocos, son 55. Que se dice pronto, ¿eh? Ya a estas edades es cuando a la gente le da algún parraque o alguna cosa, esperemos que no os pase nada. Pero realmente hoy estábamos reflexionando, leyendo reflexiones de gente, que llegas a ciertas edades y lo que quieres realmente es, vamos a decir, la paz y la tranquilidad. Y el análisis muchas veces viene en origen a eso. Seguramente, si estuviéramos hablando ahora con 20 años, no estaríamos diciendo lo mismo. Pero lo que sí es cierto, lo que es notablemente cierto, es que uno puede llegar a ciertas edades y mirar su pasado y decir, hostia, bien. Lo triste es que gente como Ábalos, gente ya como Sánchez, gente como Begoña, gente como el hermano, gente incluso como el fiscal general, no puedan ya mirar su pasado. Porque todo lo que han hecho, mayoritariamente, y citando al juez en su exposición razonada, es parte de una organización criminal. Y que alguien te recuerde, por ejemplo, como el primer presidente de la democracia en España, que acabó en la cárcel. Señor Sánchez, es jodido, ¿eh?
Es bien jodido. Muy grave lo has debido de hacer para estar donde estás. Hay que estar muy pendiente las próximas horas, las reacciones. Vamos a ver si alguna parte pide lo que hemos dicho del pasaporte, la señora Begoña. Si lo piden es cosa de ellos, nosotros lo hemos dicho así por decir. Hay que estar muy atento porque estos días sigue disparándose, siempre recordando lo del tío vivo. Que un día subimos, mañana si hay menos información, que nadie se escandalice, que ya han controlado todo. No, 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 no. Esto sigue pa'lante, como una apisonadora. Pa'lante. Frase, por cierto, que igual que nosotros tenemos la de seguimos, parece que ha patentado el señor Miguel Ángel Rodríguez. En fin, cada uno es bueno en lo que es. Nosotros obviamente no nos dedicamos a esos negocios. Sí que nos dedicamos a cerrar por hoy el programa, a emplazarnos a mañana, porque esto, vamos a hacer un juego de palabras, sigue pa'lante. Nosotros simplemente seguimos.